Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches.
Buenas noches para todos. Buenas noches, compañero. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctores, ¿cómo están? Buenas noches, doctor. Muy bien. Buenas noches, doctor. Bien, gracias. Buenas noches. ¿Cómo me les va? ¿Bien? Sí, Bien, señor. profe. ¿Cómo les terminó de ir con esa lectura tan importante? ¿Les pareció buena lectura? Muy buena, profe, muy buena. Un caso, digamos que es un caso de mucha actualidad. Atípico, ¿no, doctor? Sí, sí. Es un caso, pues que ustedes saben que con lo delicado de la situación, Dios mío, le fue muy bien a este personaje, pero fue en sede de revisión. A mí me gustaría que me contaran si tienen algo que opinar frente a la lectura para que lo vayamos a trabajar. Hoy ya vamos a cerrar prácticamente y quiero solo trabajar esos delitos sexuales lo que más podamos. Si alguien, para que levantemos la mano, miremos a ver cómo, si hay dudas, no sé, algo que les haya resaltado la atención sobre esa lectura, muchachos. ¿Ninguno? Profe, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo Bueno, te... profe. Bueno, profe, yo quiero hacer el siguiente aporte. Prácticamente en el que consiste el reproche que hace el defensor del condenado cuando dijo que, cuando me refiero a los argumentos de casación, que no son otros sino que el ataque que se hace a la sentencia del Arquén. Entonces, esos reproches se sustentan en los artículos 11 y en el numeral 11 del artículo 32 del Código Penal, que a la letra enseña. Primero, el artículo 11, antijuricidad. Para que una conducta típica sea punible, se requiere que se lesione o se ponga efectivamente en peligro sin justa causa el bien jurídicamente tutelado por la ley penal. El artículo 32, ausencia de responsabilidad. No habrá lugar a responsabilidad penal cuando, numeral 11, se obre con error vencible. De la licitud de su conducta. Si el error fuera vencible, la pena se rebajará a la mitad. Cuando habla del error invencible, hace referencia a que el agente del delito está íntimamente convencido de su conducta. No constituye delito. Pero casualmente el Arquén sostiene su decisión en el segundo inciso de la misma norma. Esto es que para estimar cumplida la conciencia de la antijuricidad, basta que la persona haya tenido la oportunidad en términos razonables de actuar en conocimiento de lo justo de su conducta.
¿Qué quiere decir esto? Que el tribunal, si bien es cierto, en un principio pudo existir error invencible a la licitud de la conducta. Lo cierto es que la gente era un adulto y no un niño, que además saqué con posterioridad a conocer que los actos sexuales con menor son un delito, lo dejan per se incurso en él, con un agravante que lo enrostra el casacionista, perdón. Y es precisamente que no existió prueba en conocimiento de la licitud de la conducta que fuera con posterior a los cargos. Además, desconocieron el testimonio del médico, el doctor Sarmiento García, que rebustecía pues la tesis de antijuricidad material. ¿Qué consideró la Corte, doctor? Que le asiste razón al acuo cuando afirmó que no existió vulneración del bien jurídico protegido, o si la hubo, el daño es notoriamente ínfimo, en el entendido que el comportamiento de Cristian Camilo no significó real y verdaderamente puesta en peligro del bien jurídico protegido en la norma penal. En la materia de delitos sexuales, en especial los descritos en el capítulo 2 del artículo 4 del Código Penal, bajo la denominación de los actos sexuales abusivos, por tratarse de conductas de peligro abstracto o presunto, admiten la prueba en contrario, con el objeto de establecer si la conducta puso o no en riesgo real y efectivo el bien jurídico protegido por la norma penal. Luego, el tribunal se equivoca al sostener la existencia de la presunción iuris et de iure, pero esto es que, doctor, que los delitos de peligro abstracto no son aquellos de los cuales se requiere expresamente la efectiva situación de peligro, sino que es el fundamento de su castigo, que es normalmente lo que supone un peligro. Basta, por lo tanto, la peligrosidad de la conducta que se castiga en una acción típicamente peligrosa. Pero como dijo el ALCU, esta situación admite prueba de lo contrario. Pues yo creería que es importante entender también cuál es el bien jurídico que quiso tutelar el legislador. Y en este sentido encontré que es la libertad de la disposición sexual. Esto es que la libertad sexual la tiene toda persona de disponer el goce de su cuerpo, lo cual para el caso de los menores de 14 años, quiso el legislador establecer una presunción de derecho, y esta es que se presume que los menores de edad de 14 años no tienen conciencia para la facultad de disponer de ese goce, del goce de su cuerpo en materia sexual. Y valga decir que es cierto que los procesos que se socializan hoy en día, Doc, en la formación de los menores y adolescentes, conducen o inducen a la iniciación sexual de hombres y mujeres a edad más temprana. De lo expuesto se concluye, sin duda, que contrario a lo afirmado por el demandante, la sala reconoce que en el tipo penal del artículo 208 existe una presunción de derecho que no admite prueba en contrario, razón por la cual el bien jurídico tutelado se vulnera efectivamente cuando se accede carnalmente al menor de 14 años, aún con su consentimiento. De ahí que carezca toda relevancia que el tribunal no hubiera apreciado que la menor sabía y comprendía en qué consistía el acceso carnal. Según lo dicho por el psiquiatra en su testimonio y lo concluido en el peritaje, no admite prueba en contrario. Esa fue la razón para que en primer cargo no prosperara. Respecto al segundo cargo, en la mutilación, cercenamiento y distorsión de la prueba practicada en el juicio oral, llevó a reprocha al tribunal no haber reconocido la inmadurez del inculpado a partir de sus condiciones personales, exigir para la escrituración del disculpante la demostración de que aquel era un lego en la materia,
y confundir el error de tipo personales y la experiencia en líderes sexuales del agente del delito. Para el demandante, la relación sentimental, producto del amor entre los dos jovencitos y consentida por ambos, es razón suficiente para que el joven procesado no pudiera dimensionar la ilicitud de su comportamiento, pues en su psiquis no se representó la idea de sostener una relación sexual con una menor de 14 años bajo los presupuestos que se mencionaron. Era considerada una conducta contraria al derecho. Además, por ser la primera relación, tampoco fue consciente de la ilicitud de su comportamiento antes de la comisión de la conducta típica. En orden a mostrar la trascendencia del vicio en el fallo, se ocupa de los temas de derecho, penal y responsabilidad subjetiva. De la culpabilidad como juicio de reproche personal, el autor y su función legitimadora de la pena del error de derecho y sus modalidades. Con sustento de su exposición teórica, el demandante concluye que la conducta de Cristian Camilo figura el error de prohibición bajo la especie del error de subsunción. Bueno, a mí me llama mucho la atención esa palabra subsunción. Es adecuación de los hechos a una ley o al Código Penal. Al considerar que la prueba muestra, primero, que nunca se advirtió a Cristian Camilo Correa de la ilicitud de su comportamiento por parte de la familia. Segundo, que la relación de noviazgo no era una relación de cariño, era una relación de cariño y amor entre el procesado y la víctima. Y tercero, su inmadurez. Y la subsunción se trata de un error de interpretación, es decir, que el sujeto interpreta equivocadamente el elemento típico, de modo que llega a la conclusión de que no se realizará mediante su conducta. En otras palabras, posee a que existe tipicidad, es decir, que la norma positiva lo impone como un precepto de prohibición. En la conciencia de la gente está plenamente la convicción de que su conducta no constituye ningún delito. Razón por la cual la Corte considera que el error predicable del sujeto que actúa en esa situación, en orden a determinar si la conciencia de la antijuricidad de su comportamiento le era conocida, corresponde valorar sus cualidades, aptitudes y conocimientos personales. Bajo los presupuestos anteriores, profe, el casacionista tiene razón, con independencia de la confusión del juez Acuo al absolver al acusado bajo la hipótesis de la vencibilidad del error de prohibición. Nosotros sabemos que la vencibilidad obviamente del error elimina la culpabilidad, pero si hablamos del error de prohibición, conocemos que el autor de un hecho delictivo, al realizar el hecho, pensaba de forma equivocada y su actuación era lícita. Entonces, la cual, por el contrario, lo obliga a imponer la mitad de la pena con estricta sujeción a lo provisto en el numeral 11 del artículo 32 y a la referencia distinta del error de tipo. El error de tipo, obviamente, nos habla de que, dice, el error de tipo o de hecho es la representación. Es la representación. Entonces, profe, dice, la prueba nos enseña que Cristian Camilo no tenía conciencia de la antijuricidad de su conducta, razón por la cual el adquén yerra al revocar el fallo absolutorio para condenar. Por la anterior, la Corte Suprema de Justicia quiebra la sentencia de segunda instancia y dispone la cancelación de la orden de captura. Ese es como mi precepto. Gracias, doctor. Perfecto. José Ismael, ¿cómo te fue? ¿Qué apreciación tienes? Gracias, doctor. Pues prácticamente la doctora ya hizo una exposición bastante amplia, pero pues en lo que respecta al análisis que hoy es que el juez quinto de penal del circuito obró pues en derecho sobre la duda de la responsabilidad criminal en razón al peritaje emitido por el doctor de medicina legal, el doctor Ricardo Sarmiento. Basado en eso y en la hipótesis, en la vista desde su punto de vista de que el muchacho
Cristian, creo que llamaba el Cristian Camilo, pues carecía de una experiencia y se evidenciaba pues que no tenía una conducta desde el punto de vista doloso e igualmente el concepto de la niña pues también corroboró para evidenciar de que realmente le faltaba experiencia a ellos y que obraron desde el punto de vista, como le dijo, en un error de prohibición podría ser, ¿no? Basado en el artículo 32 de la numeral 11. Aparte de eso, pues la Fiscalía argumentó un concurso heterogéneo de delitos que se estaban o que no los tuvieron en cuenta en el principio. Ya en la segunda instancia, pues revocaron el fallo de primera instancia, pero finalmente la Corte pudo sopesar el criterio del juez quinto del circuito penal y eso hizo pues que aceptaran la casación. Eso fue lo que logré entender frente al tema, doctor. Excelente, súper, súper. Digamos que ahí se alcanza a evidenciar el problema tan grande para que una casación sea admitida, ¿no? Sí, señor. El tecnicismo tan tremendo y la complejidad es absoluta. Zul, ¿cómo estás? Buenas noches, doctor. Bueno, pues complementando a mis compañeros del grupo, pues lo que también analizamos fue que se crea jurisprudencia con esta sentencia, ya que pues por primera vez se dice, no importa que sea menor de 14 años, porque evidentemente con la entrevista psiquiátrica que se le hacen se demuestra que sí es consciente de su cuerpo, es consciente incluso de que tenía unas consecuencias que podrían ser de tipo penal para su novio. Y por otro lado también vemos cómo evalúan la buena fe de la familia de Cristian Camilo, quien pues finalmente es la mamá de Cristian Camilo, quien hace conocimiento de la mamá de la muchacha menor de edad, que ellos están juntos y que comparten el tiempo juntos. Y que se evalúa todo eso sin decir solamente, sin basarse únicamente en la norma, en la que si se hubieran basado, pues muy probablemente él se hubiera tenido que pagar por una condena sin tener en cuenta pues todo lo que mis compañeros ya dijeron. Entonces, pues creo que también eso abre puertas a tal vez considerar la voluntad en menores de 14 años. Perfecto. Si ustedes analizan el tinte de protección, exactamente la presunción de la comisión de la conducta, tal como lo dijo Ara. Oiga, simplemente por una presunción legal tenemos que atribuir una responsabilidad. Es taxativo, es menor de edad, tenga. Es menor de 14 años, tenga. Y decimos y atribuimos y señalamos, oiga, la madurez psicológica, pero es que fíjense qué bueno que este escenario se presente. Cada caso hay que analizarlo en un contexto muy particular. Cada caso hay que analizarlo desde la óptica de los hechos jurídicamente relevantes, pero doctores, también los hechos indicadores que van a servir para tener claro circunstancias que pueden llegar a ser mínimas, que no son hechos jurídicamente relevantes, pero que sin lugar a duda van a poder llegar a servir para calificar la conducta. Yo lo que pretendía hacer durante este curso, doctores, era enseñarles cómo calificar una conducta y creo que ya tienen un criterio para hacerlo. Carlos. Profesor, buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Bueno, yo quisiera decir dos cosas del texto que analizamos. Bueno, el primero, pues yo considero, pues a modo interpretativo, que la sentencia o la resolución también tiende a ir digamos, en relación a acuerdos internacionales y a normativas internacionales que tienen que ver con derechos sexuales y reproductivos. Cuando la UNFPA los crea y empieza, digamos, los países empiezan digamos, a ver acogidos, por ejemplo, este acuerdo, pues hay algunas cosas que digamos, hay algunos presupuestos que tienen este tipo de derechos y es, por ejemplo, no hay límites de edad. O sea, cuando se habla de derechos sexuales y reproductivos, no hablamos de un límite de edad, de que
para garantizarlo debe ser o niño, niña, o adolescente, o adulto, sino que se habla de los derechos sexuales y reproductivos en general. O sea, aplica para cualquier ser humano. Y en ese sentido lo digo, pues porque la decisión parece que va enfocada en ese presupuesto, al entender que las personas son libres de decidir sobre su cuerpo sin importar su edad, ¿sí? Eso en primer lugar. Pero como segundo, sí me queda una duda, porque típicamente, ¿sí? Sí es delito el embarazo en una chica menor de 14 años. Entonces ahí sí siento que se contradice un poco y que va como en contravía un poco, eh, digamos, la decisión, digamos, desde los presupuestos jurídicos que se están utilizando. Esa es la parte en la que no comprendo muy bien la decisión, porque si fuera entendido de esa manera, uno no entiende entonces por qué sí está penalizado el embarazo. Entonces, o sea, hay una línea que no entiendo cómo penalmente se establece una y la otra. Eso era todo. Tengo que hacer un análisis. Lo primero que tienes que hacer es mirar la casuística y mirar los elementos estructurales del tipo penal. Y vas a observar la ausencia de dolo cuando vas a hacer un examen de tipicidad, de análisis de conducta, de tipicidad, de antijuricidad y de culpabilidad. Cuando nosotros miramos, tenemos que, dependiendo de la escuela, que cuando ustedes observaron escuelas, ¿dónde está ubicado el dolo? Y Dara hizo un buen debate para ubicar el dolo. ¿Cómo se excluye la culpabilidad en virtud de lo que viene de rastre es en virtud de la ausencia del dolo? Si nosotros analizamos así, independientemente, cada conducta puede estar prohibida taxativamente en el Código Penal, pero por más que esté prohibida, siempre tiene los ingredientes normativos, siempre tiene una estructura al tipo penal, el cual toca hacer el estudio. Y esta es la muestra para poder llegar a decantar ello. Si nosotros nos vamos al principio de taxatividad, A es A, resultado A. Pero cuando hacemos un análisis más profundo, tenemos que empezar desde la conducta, a mirar desde la conducta humana. Claro que se comete la conducta, claro. Que esa conducta es típica, claro, esa conducta es típica porque pues está protegida por el legislador en ese tipo penal. Que es antijurídica, es decir, esa conducta quebranta, ojo, ahí ya podemos empezar a tener problemas. Pero finalmente la culpabilidad, bueno, pero si no hay dolo, ¿cómo va a haber culpabilidad? Ese es el análisis que toca llegar a realizar para poder mirar por qué acá sí y por qué acá. ¿Listo? Olga, te escucho. ¿Cómo estás? Sí, buenas noches, doctor. Casi no puedo abrir el micrófono. No te preocupes. ¿Cómo vas? Sí, doctor, estoy de acuerdo con usted en cuanto a la ausencia de dolo, que pues el engaño o el fraude o llevado a cabo con la intención de dañar a alguien, pues que en estos momentos primó la voluntad de la niña. Fíjese que es bueno en nuestro país sentar un precedente o una sentencia como la que analizamos ahora, porque siempre vemos que si hay un adolescente y hay un adulto, presumimos siempre... el dolo. Sí, presumimos el dolo. Exactamente, presumimos el dolo. Pero esta vez, fíjese que primó la voluntad de la niña, la madurez con la que ella expresó cómo fueron los hechos. Entonces, esto hace que no exista precisamente el dolo y que no ella desde todo punto de vista desvirtuó la violencia, digamos, la violencia que pudo existir en ese caso. Y casualmente de eso se agarra también la corte para decir, pues aquí no hubo violencia, se expresaron los hechos y fue una realidad que se presentó, pero eso es muy bueno que en Colombia pase para que no siempre el derecho penal, y siempre que haya un adulto o un menor, hay un culpable.
Entonces, esas sentencias, pues para nosotros, por lo menos los futuros abogados, son muy importantes para el día de mañana tener los precedentes. Perfecto. Muchas gracias, Olguita. Jason, ¿qué hubo? ¿Cómo te fue a ti con esa lectura? Bien, profe, lo hicimos en el mismo grupo con José y con Zula y con Dara. Profe, yo me atrevería a hacer una interpretación y es que no sé hasta dónde el legislador de alguna forma también está, me perdona si caigo en una imprecisión, actualizando casi que el tipo penal mediante jurisprudencia a también la madurez que adquieren los muchachos ahora mucho más tempranamente Nuestros de lo millennials. que lo adquirían en otra época, exactamente. O sea, digamos que a esta época, una niña de 14 años ya no se comporta ni se ve como una niña, por lo menos en las ciudades, ¿sí? No ya las vemos, digamos, más grandes, más maduras. No es lo mismo, por ejemplo, de pronto las tías de uno, la madre de uno cuando tenían 14 años que aún se vestían con vestidos de niñas y demás, a las niñas que vemos hoy en día, yo no sé hasta dónde el legislador tenga en cuenta eso, porque yo veo que en la sentencia dice, en una parte dice que tiene acceso a internet, que tiene acceso a lo otro, bueno, etcétera. Entonces, no sé hasta dónde el legislador también interpreta eso y de alguna manera vía jurisprudencia se empieza como a buscar actualizar el tipo penal. Yo creería que esto puede estar obrando, estar pasando de esta forma. Y Jason, fue un todo el motivo de tiempo, discusión de todo el grupo. todo el tiempo, todo el tiempo. Las cortes están dando la interpretación a la norma y le están dando o restando criterios. Eso se produce a diario, hermano, ¿sí? Lo que tú connotas, desde luego, aquí ya las condiciones cambiaron totalmente. Cambiaron. Cuando nos cambian este escenario, doctores, pues se da cabida para iniciar un estudio más juicioso y concienzudo sobre la responsabilidad de carácter penal. Porque en este tipo de delitos se estaba perdiendo la estructura del derecho penal. Acá estamos viendo A es A, resultado A. Mayor de edad, menor de edad, listo, responsable. Y pues esa no es la esencia del derecho penal. El derecho penal tiene una estructura y tiene que ser muy bien analizada. ¿Por qué? Porque esas estructuras dogmáticas creadas no son en vano, son un análisis juicioso, consciente y reiterativo del comportamiento humano. Entonces, me parece excelente la posición a la que estás llegando. Están modificando el tipo penal, prácticamente poniéndole una nueva barrera. Prácticamente, doctor Jason, como si le incorporaran un elemento normativo nuevo. Daniel. Doctor, buenas noches. Pues precisamente a ese punto quería llegar, porque indudablemente hay que parametrizar o estandarizar las edades, no, porque se nos volvería un problema jurídico legal muy amplio, no solo en el derecho penal. Tendríamos que entrar a analizar cualquier persona que pase los 18 años, si cumple su madurez mental y psíquica para adquirir derechos, y no podríamos hacerlo, por más que tenga 14 años y absolutamente todo su entorno no, o todo su psicología pues demuestra una persona mayor, no podemos por eso encajarla en otro tipo penal, porque también lo podríamos aplicar para la mayoría de la edad, para una votación, para el consumo de alcohol, para absolutamente todo. Entonces sería un problema legal complicado, creo yo. Y lo sigue siendo. Créeme que cada vez va a haber más problema. Pero sí, de verdad que sí toca estructurar muy bien el derecho. El derecho tiene que ser analizado con lupa, doctores. Y máxime este derecho, que es un derecho que priva la libertad, algo tan sagrado. Después de la vida, la libertad.
Nader, Profe, muy buenas noches. ¿cómo Buenas vas? a todos. Profe, sí, efectivamente yo quería puntualizar algo dentro del análisis de la sentencia y es el que definitivamente la ley o los jueces ya deben estar saliendo todo el tiempo del objetivo y de lo que está escrito, resaltando puntualmente la parte de que el muchacho se defiende tomando el amor como defensa, alegando que no era ningún delito amar. Y con eso saca a relucir sus intenciones y a pasar pues ya de la cuestión de menor de edad con mayor de edad, delito. Entonces se sale un poco de las casillas y creo que lo interesante de la sentencia está en eso, en de cómo las subjetividades superan las objetividades y superan los casos anteriores pues, en los que pues, ya venían siendo como normas prácticamente ya fijas o causas fijadas para tomar decisiones. Así es, en efecto, el operador judicial estaba siendo matemático y se están profiriendo los fallos simplemente por la exigencia normativa. Miren, yo comprendo la protección tan gigantesca que se debe realizar en torno a dicha circunstancia, pero totalmente como lo han dicho algunos de ustedes, los tiempos de ahora son muy diferentes a los de antes. No sé, creería yo todavía soy joven inclusive, pero lo que uno alcanza a observar es los valores de antes son diferentes. Eh, lo que uno alcanza a observar es las madureces psicológicas de antes son mucho más atenuadas que hoy en día. Y este mundo de la globalización ha permitido y ha hecho que en realidad entremos a mundos inexplorables que antes no podíamos llegar, era imposible. Y todas esas circunstancias, yo creo que se lo vemos a la modernización derivada de la globalización. Diego Pardo, Profe, buenas noches. ¿cómo estás? Bien, bueno, yo quisiera resaltar una situación que también va de la mano con la modernización que se está hablando, eh, con ocasión a la ley 906 de 2004. Resulta que en la implementación del sistema penal oral o del sistema penal oral acusatorio, que se implementó, digamos, en Bogotá a partir del 2005, si no estoy mal, en enero, ya cambiaba el sistema inquisitivo a la oralidad. Entonces, eso da cabida de que la justicia entra, digamos, a hacer la aplicación del principio justo, porque inicialmente, digamos, lo que decía taxativa la norma se aplicaba tal cual. En estos momentos da la oportunidad a la interpretación en las circunstancias, eh, como se ha hablado el día de hoy. Entonces, por eso, digamos, esa flexibilidad da a unos resultados, como lo dice, llegar a la justicia, hacer unas decisiones más justas, más objetivas con relación al acto que se realizó punitivo. Así es. Y así como se moderniza las sociedades, pues toca modernizar el derecho, sin lugar a duda. Y eso, y eso nos va a dar pie para poder llegar y calificar muy bien las conductas, porque esto es variando. Ley 906 hay una presunción legal, entra en vigencia y listo. Entra en vigencia una norma perfecta, es el procedimiento. Ley 599 del 2000, el Código Penal. Se modifica todo el tiempo. Pero porque lo modifiquen no quiere decir exactamente que todos los ingredientes normativos que veníamos trayendo de tradición hayan desaparecido. No, son circunstancias que toca ir alegando poco a poco. Que la ignorancia de la ley no es justificante o exonerante de responsabilidad. Eso es comprensible. Pero siempre y cuando existan algunas circunstancias propias o las características de las que se revista la conducta humana. Dolo, culpa o preterintención. Sin ese examen previo, nosotros no podemos llegar a decantarlo. En un caso como este que estamos analizando, pues es una conducta netamente dolosa. ¿Cómo construimos nosotros un intercriminis, doctores? Si el intercriminis tiene
netamente constituido el dolo desde el primer momento, desde los elementos ideativos. Eso es desnaturalizar el derecho. Carlos. Hay una cosa que me parece, es que esos temas son bien complejos porque, pues en mi caso, no sé, yo sé que de pronto a veces me extralimito y cometo el error, pero yo creo que hay que analizarlos también en clave de otros campos del derecho, sobre todo el derecho constitucional, porque estamos hablando de un Estado social de derecho que busca a través de sus legislaciones proteger minorías, ¿sí? O grupos minoritarios vulnerables, grupos vulnerados históricamente, bueno, etcétera, etcétera. Y digamos que todo ese derecho penal que castiga, digamos, esa relación de poder entre adulto y menor de edad, porque esa es como la intención fundamental de este tipo de normas, ¿sí? También, digamos, buscan, o sea, tiene todo un trasfondo de política pública y es, por ejemplo, tratar de disminuir en lo posible las cifras de embarazo adolescente, pero sobre todo infantil, porque son cifras bastante altas y son fenómenos que pues a largo tiempo, a largo plazo, bueno, ni siquiera a largo, a mediano plazo, pues trae consecuencias bien complicadas para el mismo Estado, ¿sí? O sea, las menores adolescentes embarazadas, pues van a traer una cantidad de consecuencias que el mismo Estado no quiere pues digamos que no quiere asumir. Y entiendo que este es el esfuerzo de tipificar penalmente ciertas conductas que tienen que ver con la sexualidad, pero más que con la sexualidad es con las relaciones de poder. De ahí que en principio sea digamos, tan condenable que un mayor de edad, una persona mayor de edad, pues se involucre sexualmente, emocionalmente con una persona menor de edad, pues porque inevitablemente hay una relación de poder. Compañero Daniel decía algo que eso siempre va a ser objeto de debate y es, pues, ¿cuándo consideramos que somos maduros? Yo puedo ser inmaduro hasta los 90 años o puedo conocer personas de 15 totalmente maduras. Todas las mentes son un mundo diferente. Eso sí Exacto, sí, o sea, ese es un debate ahí psicológico brutal porque es muy difícil establecer cuándo hay un grado de madurez, ¿sí? Pero sí lo que sí se puede determinar es que hay unos ejercicios de poder distintos, o sea, es muy difícil, y pues es mi posición, ¿no? Obviamente es debatible, que pensemos que una persona mayor de edad, cuando se relaciona con una menor de edad, están en igualdad de condiciones. O sea, para mí no son pares y no partiendo precisamente del punto de la madurez, porque ya dije que ese es un debate ahí bien complejo de dar. Hay otras circunstancias que sí permiten determinar que no hay paridad, o sea, no son pares, ¿sí? Entonces yo entiendo que ese es un poco lo que busca ese derecho penal que está teniendo mucho auge, que sí necesita que los legisladores pues comprendan un poco eso, porque sí va a seguir pasando, o sea, va a seguir pasando que va a haber nuevos proyectos impulsados principalmente por grupos femeninos que van a querer tipificar ciertas conductas que son asumidas o que están relacionadas a la sexualidad. O sea, digamos que vamos a tener que ir comprendiendo eso porque con el paso del tiempo esto se va a ir dando con mayor digamos que celeridad. Claro, Eso es. y todo el tiempo va a ir buscando las diferentes conductas reprochadas van a ir buscando una actualidad. Pero yo le sumo algo a eso. Es importante encontrar siempre, por ejemplo, tú connotabas, decías, si hay en política criminal del Estado está el atacar los embarazos de las menores de edad, perfecto. El problema es que los problemas se los estamos tirando al derecho penal y el derecho penal no resuelve nada. Nada. Por eso hay que hacer una estructuración desde lo constitucional inclusive para mirar qué otras áreas del derecho y qué otros brazos del Estado pueden llegar a contribuir de verdad para evitar. De hecho, es una responsabilidad del derecho. O sea, si tú me lo preguntas, nada de eso es responsabilidad del derecho. Y ese es uno de los problemas que tenemos como sociedad. Y es que le hemos achantado al derecho, sobre todo a la política penal, una cantidad de labores que no debería ser. Porque obviamente aquí el presupuesto de fondo cultural, políticamente, el presupuesto es que hay que castigar las conductas para que no se repitan. Ese es el presupuesto penal del Estado.
y ya sabemos, y sin ser uno no muy inteligente en políticas penales, para saber que eso no va a funcionar, que eso, castigar o amenazar con castigar severamente una conducta no va a hacer que disminuya. Y mucho menos hablando de sexualidad, porque la sexualidad humana es sumamente compleja, es un campo sumamente complejo, porque hace parte de lo racional, pero también de lo irracional del ser humano. Entonces, tratar de castigar ese tipo de conductas, sí, al final eso no funciona mucho. Lo único que yo te podría decir es que eso se está volviendo, lamentablemente, y se va a seguir volviendo, una excusa para ciertos grupos políticos para moverse, para volverse protagonistas, para hacerse visibles, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, pues eso no tiene ninguna utilidad pública, la verdad. Muy bien, muy bien, muy bien. Claudia. ¿Me escucha? Perfecto. Ay, gracias. Es que tengo problemas con el micrófono. Tranquila. Bueno, yo quiero, obviamente, como complementar lo que acaba de decir Carlos, que me parece en su lugar muy dado a las circunstancias que hoy vivimos. Pero quiero también hacer énfasis en el arco y en el arquén, viéndolo desde el punto de vista del bien jurídico protegido. Veo que estos casacionistas, obviamente, estaban más afianzados con el tema de la vida, de ese menor de edad, de ese que de cierta manera en el Código Penal, en su artículo 208, habla sobre el acceso carnal abusivo en menor de 14 años, y el artículo 209, donde habla de los actos sexuales con menor de 14 años. Nosotros sabemos que obviamente nos pegamos a la norma, y desde luego sin desconocer que ya la Corte Suprema y el casacionista a favor de Cristian Camilo, pues de una u otra manera le dio la posibilidad de que se le tuvieran en cuenta la hipótesis de la vencibilidad de qué error, y el error de punibilidad, el error de tipo, todas estas circunstancias que de una u otra manera se vieron, y de una u otra manera muchachos sale adelante. Pero quiero también, como lo dije al inicio de mi interpelación, de pronto hallar un poco la razón de lo que dice Carlos al respecto de que los procesos en los menores, y específicamente se ve en la parte de educación, es que no hay prevención. Yo creería que todo este tema que hoy nos trae a nuestra clase es un tema que se debería implementar en la educación desde las edades más cortas, desde la educación media, básica. Porque es que hoy en día, dadas las circunstancias, los menores son inducidos, no solamente por ejemplo, en la televisión, en los medios, a que ellos se motiven, a que ellos inicien una vida sexual a una corta edad. Se previene los embarazos, pero se propone más en la parte donde se debe llevar el menor a que tenga conciencia de planificar, pero no en la prevención que hoy nos atañe a esta sentencia. Y es que ellos conozcan la gravedad de su actuar si cometen un error como el que hoy estamos nosotros tratando. Entonces me parece que es más de prevención, de buscar que los muchachos salgan de la ignorancia y desde luego conozcan más de sus derechos y de sus deberes en el tipo normativo. Entonces yo veo más como esta hipótesis, y desde luego veo que de una u otra manera fue buscar ese bien jurídico protegido. Gracias, doctor, muy formal. Perfecto. Muchachos. Zul. Pues de pronto complementando un poquito lo que estaban diciendo mis compañeros,
nosotros hablábamos ayer que se supone que el fin del tipo penal es la prevención, pero se está volviendo más un castigo después de que ya se comete la conducta, cuando ya no hay cómo devolver o proteger el bien tutelado, sino que ya es un castigo para quien lo vulneró. Y en este caso, un papel que debería estar jugando de pronto la educación, como lo decía Claudia y como lo decía Carlos, se está pasando al derecho, cuando no debería pertenecer a esta rama, sino, como decía Claudia, de pronto trabajarse más y explorar más desde la pedagogía y desde la temprana edad para evitar pues este tipo de situaciones. Pero se sobrecarga el derecho penal, vemos como resultado las cárceles, en fin. Y digamos, por ejemplo, en este caso, para una familia era muy fácil, simplemente tengo un problema personal, como es que mi hija no quiere hacer caso de que termine con el novio que es mayor de edad, y entonces lo llevo ante la justicia para que lo encarcelen y me deshago del problema, en vez de también trabajar en la educación de mis hijos o en inculcar los valores, sino que simplemente traslado todo al tipo penal, que es como la costumbre y la razón por la que también es tan lenta la justicia en Colombia y tan llenos, pues tantas personas también en las cárceles, sin que en realidad se pueda prevenir también a futuro el que se vuelvan a cometer estos delitos. Perfecto. Doctores, eso que acaba de connotar Zul es totalmente cierto, vuelvo y lo digo, y soy enfático en señalarlo, doctores, vuelvan y revisen. Fines de la pena. Y ahí vamos a encontrar que es una verdadera locura, doctores, lo que estamos haciendo en la actualidad. Pues bien, ese fue un abrebocas simplemente para ver, oiga, cómo está funcionando el tema de los delitos sexuales. Si nosotros nos ubicamos en el título cuarto, Delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, capítulo primero, artículo 205, ¿qué vamos a encontrar? Acceso carnal violento. El que realice acceso carnal con otra persona mediante violencia incurrirá en prisión. Doctores, ¿qué quiere decir ese tipo penal? Ustedes que son ya unos expertos analizando tipos penales, ¿qué me pueden aportar de ese tipo penal, doctores? El que realiza acceso carnal con otra persona mediante violencia. ¿A qué llegamos, doctores? Doctor, no sé si va enfocado, pero creo que inicialmente al dolo, ¿no? O sea, violencia ya implica dolo. Ok, bueno, primer evento, dolo, listo, es una conducta dolosa. Sí. Pienso yo que es obligar a una persona a tener relaciones sin su consentimiento. Ok, perfecto. ¿Quién más? Profe, nos exige el elemento violencia. Ok, violencia, perfecto, sí, muy bien. Puede tener la intención o la voluntad de tener relaciones sexuales con ella sin recurrir a la violencia, pero sí de pronto a través de chantajes, que es lo que se denominaría abuso, ¿no? Podríamos, eso lo vemos un poquito ahorita en las agravaciones punitivas. ¿Qué más me pueden dar? Mediante engaño o fraude. Mediante engaño. Bueno. ¿Qué más? Hay algo ahí muy especial. Hay algo que no me han dicho. Hay una conducta prohibida que conduce al dolo, doctor. Sería una de las... Ok. Miren, léanlo por favor, léanlo con detenimiento. Léanlo y miren los elementos normativos, doctores. Por favor, léanlo. Alguien que lo lea otra vez. Léanlo detenidamente. ¿Qué podemos encontrar? Hay algo muy importante ahí.
¿No lo comprenden? La tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. No, miren. El que realice acceso, doctores. ¿Qué es un acceso? ¿Qué es acceder? Una penetración. Tocar. Bueno, penetrar. ¿Qué penetra? Carnalmente, ¿Su miembro viril? No necesariamente, puede ser cualquier elemento que penetre en el canal vaginal. Ni siquiera no, canal en vaginal. cualquiera de sus O Es digamos, contacto físico, ¿no? No. Es acceder, es introducir. Ojo. ¿Listo? Bien. De cara a ello, es que las mujeres también pueden acceder a los hombres. ¿Listo? ¿Por qué? Pueden usar sus extremidades, pero también hay extensiones, doctores. Un palo, un vibrador, bla, 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 lo que se les ocurra. ¿Listo? Acceder es introducir. ¿Listo? Que quede claro. ¿Perfecto? Eso es un elemento importantísimo. Listo. Y sin lugar a duda, doctores, tiene que entrar la fuerza. Es decir, la materialización de la violencia. Desde luego, exige, y analógicamente nos va a señalar que en el tipo penal, doctores, no puede entrar en vigencia una conducta que sea nada más y nada menos consentida por el sujeto pasivo. ¿Listo? No puede ser consentido. Doctores, ¿cómo se vendría presentando esto entre esposos? Por ejemplo. Carlos. Profe, es que me surgió fue otra duda porque yo entendía que cuando se habla de acceso carnal no se hablaba directamente de penetración, sino se hablaba de precisamente acceder a un cuerpo, ¿sí? O sea, tomar un cuerpo sin que haya consentimiento o voluntad, ¿sí? Entonces yo pensaba en estos casos de Transmilenio en el que los hombres se masturbaban con el simple roce de mujeres, pues ahí en el movimiento del bus, ¿no? Eso, entonces, ¿no sería eso acceso carnal violento? No. No, esos son actos. Eso sería abuso, Tampoco. ¿cierto? Actos abusivos. Tampoco. Vendría No, siendo. no sería abuso sexual. No, Injurias abuso no. auditivas, de hecho. Un acto. Sino, pero Son actos. si hay tocamiento. Pero, ojo, si no hay tocamiento, sería unas injurias por vía de hecho. ¿Listo? ¿No sería acoso? No, la cosa es otra cosa totalmente diferente. No, la cosa es diferente. Vamos a mirarlo. Listo. Acceso, ingresar. ¿Listo, doctores? Bien sea vía oral, anal, vaginal. ¿Listo? No me vayan a decir, es que él me metió un dedo en la oreja. No, eso no. No, doctores. Pero en la boca sí. Por eso oral. Sí. ¿Listo? Siempre y cuando exista el ánimo libidinoso. Sandra. Profe, yo iba a hablar respecto a la pregunta que cómo era el acceso carnal violento en esposos. ¿Listo? Entonces yo pensaría que el caso es el mismo, es obligar a su esposa mediante violencia a sostener una relación sexual, o sea, a penetrarla sin su consentimiento. Tal cual. Así de cara a que los hombres que llegan ebrios a la casa, y es que usted es mi esposo y tiene que acostarse conmigo, no, papito, vaya a chiflar micas, mijo, porque las cosas no son así. ¿Listo? Siempre que exista la violencia, independientemente que exista un criterio más bien un vínculo tan cerrado como lo es el matrimonio, si existe la violencia, ya se rompen las reglas del respeto y ya frente a eso hay una tipificación de la conducta. Doctores, ¿ustedes se acuerdan que por allá antes hablaba del débito conyugal? ¿Alguien escuchó qué era el débito conyugal? ¿Ni idea? No, señor. Iron Nadie, dijo un amigo mío. Le quedaba debiendo.
No, las obligaciones maritales. Exactamente, es una obligación marital, era una obligación marital. ¿Mm? ¿Qué tal? Era una obligación marital. Así se manejaba. Y entonces frente a ese punto, pues no existía gran interés sobre la violencia, si existía o no. No existía esa claridad sobre cómo se adecuaba o no la conducta. Simple y llanamente era permitido y entonces estos bárbaros arcaicos hacían lo que se les daba la berraca gana. ¿Listo? Doctores, afortunadamente el día de hoy ya no es así. Ya hay protecciones. Ya de cara entonces, doctores queridos, cuando estén en la casa y lleguen sus esposas borrachas a decir que quieren tener relaciones con ustedes y ustedes no se van a dejar, así les tiren la plancha en la mula, doctores, no se dejen, porque si se dejan, entonces simple y llanamente ya codificación, de ahí consumación de una conducta. ¿Listo, doctores? 206. Resulta que el 206 dice, el que realice en otra persona acto sexual diverso al acceso carnal mediante violencia. ¿Qué es un acto diverso? ¿Cómo lo podemos comprender? Doctores, aquí es donde vamos a entrar todos esos tocamientos. Pero vuelvo y repito, con ánimo libidinoso. Ojo, cuando están durmiendo en la cama, llega la esposa borracha y venga papito que usted es mío y no sé qué, y a la fuerza lo coge a manosearlo. Listo, doctores, hay tipificación de la conducta. ¿Listo? Violencia. Actos. No penetración, porque ya saben que penetración es acceso. ¿Listo? Actos. Pero vuelvo y repito, con ánimo libidinoso. ¿Listo, doctores? ¿Alguna duda frente a estos dos tipos de conductas? ¿Nada? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, doctores, en ese escenario viene algo muy particular. Algo netamente indispensable. Que dice acceso carnal o actos en persona puesta en incapacidad de resistir. ¿Alguien me regala lectura de ese artículo? Fíjense, bueno, lectura y ya vamos mirando. Muchachos, ayuda. Profesor 207. Sí. Buenas noches, profe. ¿Cómo estás? Acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir. El que realice acto carnal con persona a la cual haya puesto en incapacidad de resistir o en estado de inconsistencia o en condiciones de inferioridad psíquica que le impidan comprender la relación sexual o dar su consentimiento, incurrirá en prisión de 12 a 20 años. Ok. Si se ejecuta acto sexual diverso del acceso carnal, la pena será de 8 a 16 años. Perfecto. Fíjense, doctores, tipo penal, ¿qué va a abarcar? Actos y acceso. Fíjense, en persona puesta en incapacidad de resistir. ¿Qué viene siendo una persona en incapacidad de resistir, doctores? Una persona muy ebria, por ejemplo. Por ejemplo. Escopolamina. Puede ser. O una persona discapacitada. No. Bien.
Con limitaciones cognitivas. También. Pero quiero llamar la atención precisamente de Jason. Jason, tú dijiste una persona que Señor. esté ebria, ¿sí o no? Sí, señor. Analicemos algo. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando nosotros por allá en homicidio? Que hablábamos que el estado de embriaguez no era ningún eximente de responsabilidad, ¿se acuerdan? Que la persona que se montaba en un vehículo en estado de embriaguez era consciente de lo que podía estar sucediendo independientemente del estado de embriaguez. Fíjense cómo en los delitos sexuales eso, o sea, para unas cosas sí, para otras cosas no. Para penarlo, sí hay pleno conocimiento, pero para que sea víctima no hay pleno conocimiento. ¿A qué voy? Que tengan cuidado cuando emborrachan a la parejita que están conociendo para tener relaciones sexuales. Profe, si los dos están ebrios. No hay eximente de responsabilidad. Y entonces ahí, ¿de quién es la culpa? Los dos estaban El ebrios. tuvo la culpa. Eso es un problema de los más grandes que trae en estos momentos la jurisdicción colombiana penal. Porque resulta que estos delitos que ustedes están leyendo, doctores, son delitos denominados delitos de puerta cerrada. Entonces, los delitos de puerta cerrada es, le vamos a creer a lo que anuncia, manifiesta, crea o interpreta el sujeto pasivo. ¿Listo? De cara a que de allí tenemos que ver que el resto de pruebas van a ser secundarias, pero lo que dicen, como antes llamábamos prueba reina, es el testimonio de la víctima. Tengo un caso de la vida real. DJ de una discoteca. Empezó a coquetear con una muchacha en la discoteca. Empezó a tomar trago y no sé qué, pran, bla, 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 va y viene. Se empiezan a ir los clientes. Se queda la muchacha con el DJ. Se queda un amigo del DJ. Y se queda uno de los meseros. El DJ se lleva a la muchacha para el baño. Alicorados los dos, comienzan a sostener relaciones sexuales. En eso, y como estaba haciendo aseo, el mesero entra al baño. Encuentra el baño cerrado y dijo, ¿aquí quién está? Golpea y abre y encuentra al DJ y la muchacha. Y la muchacha le dice, venga papito, súmese al evento. Ya no era el DJ y la niña, ya era el DJ, el mesero y la niña. Perfecto. Después de eso, el amigo borracho medianamente se despierta y estoy solo, aquí no hay nadie. Se va al baño, ingresa y lo mismo. Dice simplemente se une. Se une. Para los ojos de la Fiscalía General de la Nación, ya se formularon imputaciones a los 3 hombres, doctores, porque se aprovecharon del estado de embriaguez de la niña. ¿Cómo lo analizan ustedes, doctores? Profe, pues es una cosa tenaz, ¿no? Primero, pues la muchacha tiene que tomar y no embriagarse. Segundo, si todos estaban ebrios, ¿cómo alguien puede tener todos los sentidos para decir, uy, no, yo no voy a tener relaciones con esta muchacha porque está ebria, ¿no? Si todos están ebrios. Bueno, a menos que otro caso sería si la muchacha está ebria y el tipo está sobrio. Porque ahí sí es como abusar del estado de ella, pensaría yo. Ok. Pero ahí ella lo consintió prácticamente en medio de su embriaguez. Sandrita, mira, pero si el hombre está en sano juicio, y ella está alicorada y quiere sostener relaciones sexuales, ¿es abusar de ella? Profe, yo pienso que sí, porque es que si una persona, es obvio que una persona cuando está alicorada no está en todos sus sentidos, o sea, puede cometer muchos errores en ese momento, y si el muchacho es respetuoso, responsable, pues pienso que no debería hacerlo. Yo pienso que ahí sí hay un abuso,
porque si él está muy consciente y ella ya está como alicorada excesivamente, pues sí, pensaría yo que sí hay abuso. Ok. Y debe caerles todo el peso de la ley al hombre. Listo, ahí está el Si es escenario. la mujer, si es la mujer, no, si es la mujer, no. Ok, ahí está el escenario que les decía. ¿Cómo decimos que la víctima está en estado de embriaguez, entonces no se autodetermina, pero entonces para otros tipos penales, el indiciado, si están en el sujeto activo, está en estado de embriaguez, que tampoco se determina, sí responde inclusive por una circunstancia Profe. más gravosa. Jason, cuéntame. Y yo le cambio el ejemplo. Supongamos que estaban los dos ebrios y el muchacho va y dice, venga, es que esta muchacha me abusó. Sí. Ahí entonces, ¿quién ya las de ganar? ¿Él porque fue el denunciante? No, ahí no hay tipicidad. ¿Por qué? No, mentiras, mentiras. Eso es algo feminista. No, pero digamos que Es que el por eso, doctor, un segundo porque Claudia levantó la mano primero. Por eso, doctores, es tan importante el análisis que hicieron en la sentencia. Porque si nosotros nos vamos a la taxatividad, vamos a encontrar que el tipo penal dice en incapacidad de resistir. Medicina legal dijo, usted estaba en una borrachera de 380 grados de etanol. Usted no estaba en capacidad de resistir. Tenga, chupe de una vez la configuración de la conducta. Ahora sí, dímelo. Gracias, profe. Profe, pues yo me oriento por el artículo 210 que dice acceso carnal o acto sexual abusivo, con incapaz de resistir, que le acceda carnalmente a persona que está en un estado de inconsciencia o que padezca de trastorno mental. No, es que estamos en el 207, corazón. No te me adelantes porque te me adelantas, pero como un huracán. Y me dejas... No, profe, es que estaba mirando, obviamente que estabas diciendo que conducta, que cómo se vería el tema. Entonces, pues bueno, yo sí me adelanté un poquito tratando de buscar y darle respuesta pues a la pregunta que estabas haciendo. Y bueno, me pareció que esta se ajustaba a tu pregunta, pero no me quiero adelantar, claro que no. Vale. Miren, muchachos. Yo lo que quiero es que nunca hagan una lectura apresurada de los tipos penales. Vuelvan y lean esto. Mire, el que realice acceso carnal con persona a la cual haya puesto en incapacidad de resistir o en estado de inconsciencia o en condiciones de inferioridad psíquica que le permitan comprender. Ojo con eso, a la cual el sujeto activo haya puesto. ¿Listo? Eso es bien importante. Jason. Profe, pero digamos que jocosamente, penetrar es para adentro. O sea, el tipo penal es casi que para el hombre. No, porque lo que yo te digo, cualquier miembro o extensión, y extensión puede llegar a ser lo que se te ocurra, cualquier objeto. ¿Listo? Zul. Doctor, o sea que lo que depende es el grado de licoramiento y que la persona al demandante sea quien haya proporcionado en ese caso el alcohol hasta un grado de dejarla en estado alterado de conciencia, ¿no? Claro. Así es. Así es el evento. Wilber. doctor, ¿me escucha? Perfectamente. Bueno, resulta, listo, pasó el caso que usted comentó, resulta que pasaron los días, listo, le llegó, tiene que compadecer, mira que abusaron a la muchacha. Sí. Ella dice, no, resulta que él estaba alicorado. Yo puedo decir, no, pues que yo no estaba alicorado. Perdón, usted no estaba alicorada. Entonces, ¿cómo hago yo para defenderme? Decir, si está o no está licorado, ¿cómo hago yo para inventarle? No, si yo estaba consciente en mi sano juicio, pero quiero colocar la demanda porque quedé embarazada, resulta. ¿Sí?
¿Cómo hago yo para comprobar eso, no comprobar eso? Ahora, doctor, otra cosa, y es un tema muy delicado, y es que usted se da cuenta que independientemente de los puntos de vista, es un tema muy mediático, y es que pues, los grupos feministas, una mujer tomada no se toca, ¿sí? Independientemente que ella tenga o no tenga la voluntad de hacer las cosas, ¿sí? Yo tampoco me dejo tocar de mujeres alicoradas. ¿Listo? Sí, doc. ¿Cierto, mi amor? Allá está respondiendo. Miren, el tema de llegar y centralizar el modo probatorio, recuerden que en Colombia no hay tarifa probatoria. Ah, pero si usted no tiene alcoholemia, ¿cómo puede llegar a demostrar el estado de embriaguez? Ojo, una cámara puede estar mostrando que el tipo sale muy contento con la niña, sí, y la china, mejor dicho, arrastrándose. Con ese simple video ya podemos determinar responsabilidad. Se la llevó para el apartamento y tenga, se consuma el acto. Hay diversas modalidades probatorias. También puede ser un testimonio, el testigo, el vigilante. No, esa china estaba vomitando, tocó alzarla para montarla al carro, pues, puta, el tipo abusó de la niña, obviamente. Pero qué diferente si van saliendo los dos dándose un beso, acariciándose. Fíjense cómo puede llegar a cambiar el escenario. Por más que ella diga que estuviera alicorada, ese video está mostrando que sí, podía estar todo el día tomando, pero no era él inclusive el que le daba el trago, sino él también estaba tomando. Pero también podemos observar que salió consciente. Ah, que recibió una llamada y habló por teléfono, que se chateó, que le mandó un mensaje a Pepito. Bueno, esos son modos probatorios indefinidos, doctores. ¿Listo? Doctores, y ya frente a ese escenario viene lo de moda. Capítulo 2 de los actos sexuales abusivos, doctores. Y vamos a encontrar en el artículo 208 acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Ya cuando ustedes escuchen la palabra abusivo, nos va a remitir inmediatamente a menor. ¿Listo? Miren esto. Lo que venían decantando y lo que venían ustedes estudiando en la sentencia, con menor de 14 años. Pero ya entienden, el que acceda carnalmente a una persona menor de 14 años. Fíjense la gran diferencia que existe de la voluntad del legislador con el artículo 205. Allá los dos son accesos, pero acá no tiene señalada, doctores, la violencia. ¿Por qué? La violencia se presume intrínsecamente del mismo tipo penal, por lo que ya veníamos diciendo que según el legislador, por la madurez mental, simple y llanamente se puede generar una violencia. ¿Listo? Eso que ya lo debatieron y lo escucharon tajantemente y muy avanzado en toda la charla que tuvimos al comienzo de la clase. Pero ahora, doctores, 209. Lo mismo, sucede exactamente la misma circunstancia. Actos, actos, actos. Perfecto. Hay unos actos, menor de 14 años, pero, vuelve el mismo escenario. No trae señalada la violencia, sino se presume directamente. Bueno, me faltaron algunos compañeros. Doctores, ahorita tengo que darles las notas del segundo examen, ¿no? Y se me preparan para el examen oral del lunes. ¿Ah? Se le fue el audio, profe, se le fue la señal. Se le fue el audio, profe, nos vuelve a repetir. No dijeron que eran muy sencillos los exámenes o una falta de respeto hacer unos exámenes a punta de noticias, doctores. Toca hacerlo. Pero no todos, profe. Qué pena, profe, Pero el eso solo fue una. 99% no dijo eso. Profe, una pregunta. Dímelo, Claudita. Cuéntamelo todo. En los actos, refiriéndonos al artículo 209 de los actos sexuales, obviamente
Este quiere decir que en los actos es cuando se generan tocamientos. Exactamente. Acuérdate, métete siempre en la cabeza, actos para el derecho penal son con ánimo libidinoso, porque yo puedo ir en Transmilenio, voy agarrado y frena ese bicho como siempre tratan de pasarse los semáforos en rojo, pero esta vez le quedó imposible, frena y yo me voy a caer y me voy encima de una niña que se acaba de operar sus hermosos pechos y tiene unas cosas así de grandes y yo caigo ya encima. Por eso me tienen que a mí judicializar. No, porque fue un acto involuntario. Exactamente. Lo que interesa al derecho penal es el acto libidinoso, es, venga mamita, la manoseo. Ese es el cuento. ¿Vale? ¿Listo? En alguna oportunidad estaba en gran discusión un caso en particular. Había una pelea entre dos ex esposos y estaban peleando para que él bajara, él quería bajar el niño del carro para que se quedara el fin de semana con él y ella no dejó. Y él en ese escenario, él ingresa al vehículo, era un vehículo coupé, él corre la silla hacia adelante, va a ir a coger al niño y en eso ella viene atrás, doctores, a evitar que él se llevara al niño. Y el sujeto lo que hace es, no joda, y manda la mano atrás, la coge del pecho. A los días le llega una citación, audiencia de formulación de imputación, porque había un acto sexual violento. Fíjense lo delicado de las circunstancias, doctores. Esto es un arma de doble filo, los delitos sexuales. Una cosa impresionante, doctor. Inclusive hasta la testigo que se llevó, que era familiar de la misma muchacha, manifestó y declaró exactamente lo sucedido. Y se profirió una sentencia de carácter absolutorio porque no había esa intención libidinosa. Ni siquiera una imprudencia. Sino todo fue circunstancial, doctores. Doctores, de cara a que eso pasa entonces con los menores. Faltando 5 minutos para cumplir los 14 años, tenga que estar la conducta. ¿Vale? Muy importante. Y la pregunta del millón. ¿Y qué pasa si se ejercen actos sexuales con un menor de 14 años, con un menor que tiene ya 14 años? Doc, Pues desde que no haya uso no pasa nada. ya no aplicaría la sanción del artículo en mención, porque ya es mayor de 14 años. Pero a los ojos de la luz penal. Pero es que, Doc, se supone que está diciendo faltando 5 minutos para que cumpla los 14 años, pero también se debe considerar que pasando los 5 minutos de haber cumplido los 14. Creo yo que podría ser un argumento. Aquí hay un importante escenario. Ay, Dios mío. Resulta La violencia. La violencia. Y si no hay violencia, tenga. Aún sigue siendo menor de edad. No interesa. Es que mira, y volvemos al mismo escenario. ¿Cómo vamos a decir que 5 minutos antes para los 14 años no tiene madurez psicológica, pero los 5 minutos después ya, cuando cumplió los 14, ya adquirió mágicamente la madurez? Simplemente es una presunción legal, doctores. ¿Listo? Una presunción legal. Y profe, finalmente eso es lo que desarrolla la sentencia que leímos. Basado en que es una presunción legal el tema de la madurez a los 14 años, al hacer todo el estudio y demás,
pues se determina que la niña ya está en condiciones en cuanto a su madurez psicológica para sostener relaciones sexuales. Así es. Alguien pregunta, bueno, ¿cuánto tiempo tiene para demandar? No, demandas son civiles, denunciar. Doctores, normativamente, y no me acuerdo la norma, tenemos que la prescripción, ustedes saben cómo funciona el fenómeno de prescripción. Hay un artículo decantado en el Código Penal que dice, mire, la prescripción es al máximo del tipo penal, pero en los tipos penales que el máximo no es superior a 5 años, o en los que no incluyen pena de prisión, la pena no podrá ser inferior a 5 años. La prescripción, diré, 5 años. Y hay otros derechos humanos y pendejadas, bueno, que ya uno va mirando y va graduando y va encontrando cómo es que genera la prescripción. En delitos sexuales hay una normatividad. Esa prescripción del máximo de la pena empieza a operar, delitos sexuales para menores de edad, ¿no? Empieza a operar es una vez el menor cumple los 18 años. Desde ahí es que empieza el conteo, es decir, que es un buen tiempo. Ahorita había en el Congreso se estaba moviendo una iniciativa y creo que por ahí pasó ya en el Congreso de la República una iniciativa para decir que los delitos sexuales con menores son imprescriptibles. Y ves que vamos a proteger a nuestros menores, a ver, eso en realidad no es proteger a los menores, eso lo que es generar una alcahuetería a la Fiscalía General de la Nación para que se puedan demorar lo que se les dé la berraca gana ahora en sacar un proceso adelante. Porque no necesita entonces ya cuando tiene los 50 años, 50 años después de los hechos, ahí sí recapacitó y va a ir a denunciar. Eso no tiene sentido. Porque ya la madurez psicológica se generó y ya a los 30 y algo de años, pues ya el menor ya cómo no va a tener pues ese raciocinio para ir a denunciar. ¿Por qué toca esperar 20, 30 años más? Pero como es una iniciativa populista, entonces lo vieron con esos ojos. Yo lo que considero es por el contrario. Eso va antes en detrimento de los derechos procesales de las víctimas. Porque vuelvo y repito, ya la fiscalía puede llegar a tener un proceso, porque es que yo soy exfuncionario de la fiscalía y uno sabe que los procesos que tienen agilidad procesal son los procesos exactamente que no han tenido, o más bien que están a puertas de generar una prescripción. Entonces, no encuentro la razón de ser. Listo. Doctores, y ya viene el acoso sexual. ¿Alguien me regala el 210A, por favor? Acoso sexual. El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos a otra persona, incurrirá en prisión de 1 a 3 años. Muchachos, es importante el elemento normativo exigido que es no consentidos. ¿Recuerdan ustedes lo que le pasó al doctor Otálora, que era el defensor del pueblo? Sí, sí recuerdo con la secretaria de él. A Jorge Armando Otálora. Él comenzó una relación sentimental con su secretario o asistente o asesora, bueno. Y después ella salió denunciando y eso hubo movimiento, que eso era un acoso sexual y todo era en virtud de una pelea que habían tenido, pero logró demostrar tajantemente, doctores, que se había una relación sentimental. Que eso incluso no ella era... le enviaba fotos a él. Exacto, ella le mandaba fotos y él le mandaba fotos a ella. Y ella estaba mostrando las fotos de él desnudo en una hamaca, diciendo es que me está acosando. Fíjense lo delicado de estos delitos.
Pero es Profe, ¿y qué procede contra la persona que falsa denuncia? denuncia contra persona determinada. Ok, gracias. Pues bien, doctores, más o menos eso es, a grosso modo, los delitos sexuales más relevantes, porque el código trae más circunstancias. Pero antes de irme a las notas, para que empiecen a llorar y a pelearme todo el fin de semana, ustedes saben que la prostitución en Colombia es permitida, ¿cierto? Sí, como ejercicio de la profesión, pero no el proxenetismo. Listo. Es permitida, pero el código también contempla una circunstancia en la que no es permitido. Eso se determina limitantes a la actividad, a la profesión. Artículo 213. Por favor, ¿alguien me regala la lectura? Inducción a la prostitución. El que con ánimo de lucrarse o para satisfacer los deseos de otro, induzca al comercio carnal o a la prostitución a otra persona, incurrirá en prisión de 10 a 22 años y multa de 66 a 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes. De ahí de cara a que Huguito, que me dijo en estos días que se iba a comprar la piscina del centro de Bogotá, cuando la compre, Huguito, no saque un letrero que diga que está buscando empleadas. ¿Perfecto? Deje que ellas mismas lleguen a tocar las puertas. Porque si yo saco en el espectador un aviso así de grande que estoy buscando niñas para trabajo sexual, doctores, ¿no estaría generando inclusive una inducción indirecta? Sí, claro, doctor. Fíjense en las contradicciones de los eventos. Es una profesión reconocida, permitida, pero a la cual yo no le puedo decir, oye, ¿usted por qué no se dedica a esto? En cambio, yo sí puedo ir a decirle a un obrero, a una persona que nunca ha sido obrero, pues hermano, ¿por qué no se dedica a trabajar en la obra? Yo le consigo trabajo. Importante, interesante y de analizar. La inducción, pero ¿cómo lo vamos a manejar ahora para los menores? 213A y dice proxenetismo con menor de edad. El que con el ánimo de lucro para sí o para un tercero o para satisfacer los deseos sexuales de otro, organice, facilite o participe de cualquier forma en el comercio carnal o la explotación sexual de otra persona menor de 18 años. Fíjense lo importante, doctores, y la diferencia con lo anteriormente visto, menor de 18 años. Y además de eso castiga toda la cadena de la explotación sexual. Claro. Dice que el que participe de cualquier manera. Exactamente. El que sea. ¿Y la figura de las agencias de modelos? Es diferente porque ellos no están diciendo que sean prostitutas. Profe, Pero las el fondo sí webcams. hay. No, profe, hace énfasis es al constreñimiento, ¿cierto? A constreñir. Mira, No pareciera. organice, facilite o participe de cualquier forma en el comercio carnal. No constreñimiento, porque el constreñimiento de la prostitución está en el 214. Profe, las chicas webcam y todo eso, donde ahí sí las convocan y reclutan y ponen avisos Claro. y todo eso. Jason, pero fíjate que son mayores de edad. No, es carnal. Pero ahí no habría proxenetismo, sí, no es carnal, eso es lo que estaba pensando. No es proxenetismo. Listo, profe. Gracias. ¿Listo? Doctores, allá vamos a encontrar otras circunstancias y demás, pero ya el tiempo no nos da. Me voy a las notas. Voy a... ¿Cómo se pone esto para silenciar los que no puedan echarme la madre? ¿No se puede? Con la nota, profe. El Sí, lunes, depende de la nota, profe. el lunes en el examen oral. ¿Sí? Creo que sí, profe. En las opciones en participantes creo que puede ponerle silenciar a todos. Dice evitar madrazos, profe. Dios mío. ¿Vos qué verá? Ajá. Los madrazos vía chat. Muchachos, vamos, de una vez. ¿Dónde están las? Bueno, mis doctores queridos.
Habían trabajos de todo por este lado. Hay un grupo que es de Olga Janet Morales. Sí, doctor. De Wilber y Jorge doctor. Armando. Y Carlos Sierra. ¿Cierto? Y Carlos Micán. Pero Carlos Micán no me apareció en otro grupo. Ojo con esto. Porque después la embarramos. Me aparecía como si se hubiese ido a otro grupo. Jorge Armando Moncada Arango, ¿sí? Sí, señor. Olga Janet Morales, Sí, señor. Wilber Darío Menco Sí, señor. y Carlos Andrés Sierra. Ah, ya vi lo que pasó con mi can. Ya lo encontré. Lo que pasa es que... Y Julie, ¿sí o no? Sí, señor. Muchachos, bueno, tienen 4 o 5. ¿Vale? Gracias, profesor. Tenemos a Erika Marcela Arias. Sí, doctor. Diego Andrés Mora. Presente, doctor, sí, señor. Rubén Ferney Mena. No está, pero es del grupo. Dumar Micán. Presente, doctor, sí estoy, qué pena. No. Doctor, sí estoy. Listo. Dumar Micán. Sí, doctor, buenas noches, presente. Daniel Alberto Marín. Presente, doctor. Carolina. Presente, profesor. Carlos Andrés León. Ahí está, profesor, sí, señor. Jerry Monterrosa. No está. Ahí está conectado, profe. Ok. Carlos Fernando López. Ah, vuelvo y repito, él se había retirado, ¿no? Sí, profe, Carlos, sí, señor. Él ya no está, sí, con nosotros. Pero lo volvieron a dejar metido en el grupo. Miren el trabajo y verán. Listo. 4 o 5 doctores. Gracias. Muy amable, doctor. Muy gentil. Vale. Mariluz. Profe, qué pena. En el que su merced dice que Carlos no no es Daniel, porque falta Daniel Marín. No, ya me nombró, ¿Sí? Carlos. No, ya lo llamaron, Caro. Perdón. Lo que puede hacer Doc es deme la nota de Carlos para el tercer parcial, no hay problema. Bueno. Como lo metieron en el grupo, entonces les quito 4 puntos, quedaron con 0-5. ¿Listo? No, nos equivocamos, Doc, qué pena. Bueno. Luz Mari Montenegro. Presente, profe, buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Mariluz. Muy bien. Kelly Beltrán. Presente, profe, buenas noches. ¿Cómo estás? Edgar Martínez. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Cómo estás? César Salinas. Doctor, buenas noches. Hijo de pucha, yo creo que me va a tocar es medio mencionarles los del grupo, ustedes ya saben porque el tiempo no nos va a dar. Sí. Sandra y, bueno, John Alexander, bueno, tienen 5 muchachos. Gracias, profe. Gracias, doctor. El grupo de Claudia Margarita Niño. Doc, muy buenas noches. Doc, yo quisiera, antes de que nos dé la nota, quisiera pedirle el favor de que me escuche un momento. Lo que pasa es que el día que se pronunció el doctor respecto al ensayo de Pedro Aguilar, pues a mí me sorprendió que hubiese tenido en cuenta una pregunta, una mera pregunta que yo le hice. Desde luego quiero resaltar que el trabajo que nosotros hemos aportado, lo hemos hecho es en grupo. Y quería pues obviamente aprovechar este momento para poderle decir gracias por su reconocimiento, pero es un reconocimiento obviamente que es en base a todos los que trabajamos por ese ensayo y los que hemos participado constantemente. Gracias, doctor. Sin lugar a duda, lo sé. Simple y llanamente tuvimos contacto porque yo les dije, siempre les he dicho a ustedes, mi teléfono es abierto y tuve contacto contigo constante para ir mirando, orientando las cosas, que es algo válido. Yo, esos exámenes de que les entrego un formato con 30 preguntas, eso no me gusta, aunque el lunes lo vamos a hacer. Pero, doctores, la gracia es que yo les aporte lo que más pueda.
y de verdad que felicitaciones, y ese trabajo fue excelente. Obviamente tienen un 5, ¿listo? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Listo. El grupo de Andrea Patricia Páez Buenas noches, y Hernán Alfredo Murillo. Buenas Sí, noches. señor. Me gustó el trabajo, tienen 5. Gracias, doctor. Gracias. Viridiana, nada más y nada menos. Viridiana y sus secuaces, doctores. Un trabajo también bien hecho, tienen 5 doctores. Gracias, profe. Diego Pardo, Luis Carlos Padilla y bueno, todo el combo. Tienen 5 doctores. ¿Dónde va? Gracias, profe. Elber Pava, Giovanni Doctor, buenas Pineda noches. Sí, doctor. y Luis Pérez. Listo, 4 o 5 doctores. Luisa Pérez. Luisa. Ojo, porque en el trabajo me quedó Luis y me confundieron en el último trabajo. Ojo. Vale, doctor, muchas gracias. ¿Listo? 4 o 5. Magali Montaño. 4 o 5. Grupo de Martín Alonso Infante y Paola Suárez y sus secuaces. Presente, profesor, gracias. 4 o 5. Don Jairo León. Hola, doctor, presente. Compadre, tiene 4. Vale, profe, gracias. El grupo de Hugo Armando Martínez. Presente. Huguito, 4 o 5. Gracias, gracias. De ahí profesor. salió Gerson, ¿no? Gerson cambió de grupo ahí, ¿cierto? No, no, señor, no, él está en el grupo. Somos 4, ¿sí? Buenas noches. Sí, somos 4. Está Gerson, Hugo, Reinelli y Velandia. Ok. Listo. Simón y Benjamín. Sí, profe. Buenas noches. Muchas veces les dije, póngame el berraco curso, no me lo pusieron y me pusieron a parir. Profe, yo lo puse en el asunto del correo. Ah, bueno. El Sí, segundo sí lo abajo. puse, el primero no. Listo, profes. ¿Quién falta? Jorge Armando Méndez, al fin, ¿qué? Profe, no me nombró a mí en el grupo de Benjamín. Profe, y ahí faltó también. Profe, es que a mí se me olvidó incluir a Diana Londoño. Uy, compadre, me puso un problema al berraco usted. Profe, eso sí fue culpa mía que no le No, incluí. y César, yo no estoy nombrando a todos los de los grupos porque no nos da el tiempo. Usted está ahí. Ah, listo, profe. ¿Diana estaba en otro grupo? No, profe, en el segundo lo hizo con nosotros. Por eso, en el primero, ¿en qué grupo estaría? Ni idea, profe. Ese es el problema que voy a tener ahí. Bueno, voy a revisar bien ese tema y si algo me escriben, por favor. ¿Jorge Armando Méndez no continuó? Doctor, sí, señor, aquí estoy. ¿Y su trabajo, profe? ¿Quién fue? El último trabajo, profe, lo hice con el doctor Pardo, en el grupo del doctor Pardo, que está de primero en la lista. ¿De Diego Pardo? Sí, profe. Sí, señor, doctor. Ahí estoy en el último, en el listado. De último. Sí, profe, él está con Profe, nosotros. profe, a nosotros no nos dio la nota. Solo el jalón de orejas. Ah, ya. Un segundo. Ah, bueno, la nota es 4 o 5, doctores. Ok, gracias. Profe, qué pena, lo molesto. Dame un segundo, discúlpeme. por favor. Bueno, sí, señor. Jorge Méndez. Ah, ya. Sí, doctor. Brian y Jorge Méndez. Listo. Perfecto. Ahora sí,
¿Quién hablaba por ahí? Sí, sí, señor, qué pena. Buenas noches, con Karen Moreno. Lo que pasa es que en el trabajo yo soy en el grupo de Viridiana, pero entonces yo por equivocación solo doy Karen Moreno. Y pues su merced siempre nos dice que el nombre completo por temas de notas o algo, y pues la verdad me preocupa por lo que no, de pronto no nombro ahorita a todo el mundo, pues que no es. Karen Moreno, exactamente, estás solo un nombre y un apellido. Karen Moreno Otero, es Karen Moreno Otero, Jennifer Karen Moreno Otero. Listo. Qué pena con usted, gracias. Con Y de yuca y doble N. J, doble N y Y de yuca, sí señor. Listo. Moreno Otero. Hola, profesor. Gracias, profe. Vale. Por allá en lo profundo del escenario se escucha un aullido. Samuel Escobar Rojas. Samuel, ¿cómo estás? Muy bien, sí, señor, excelente. Profe, una pregunta, es que yo no escuché mi nombre. ¿Pero con qué grupo está Samuel? Estamos William Poveda. Los de su grupo, los del grupo de Samuel, ¿sí escucharon la nota? Yo no escuché, profe, y todo el tiempo he estado aquí muy pendiente. Hágale. ¿Quién más está en ese grupo, doctores? No me parece. Muchachos, alguien que tenga mejor sonido que Samuel. ¿Quién más está en el grupo de Samuel? ¿Nadie? Samuel, ¿con quién estás? Hola, profe, qué pena. Profe, creo que ellos son los de nuevo ingreso. Pero, a ver, Samuel. William Poveda, me está fallando mucho el internet, profe. Samuel Escobar, claro, el trabajo llegó. No, claro, yo hablé de este grupo ya. El de Cristian Camilo Beltrán Bula. Sí, señor. Claro. De este ya hay nota. Ay, qué pena, profe. ¿Será que me Espera, lo confirmo, les confirmo la nota, ¿listo? No, profe, muchas gracias, qué pena. No te preocupes. Gracias. Cristian Camilo Beltrán, Cristian Camilo Beltrán. Miércoles, ¿qué se me hizo? Aquí saqué aquí, Hugo Barajas, tan. Profe, el lunes es el día de las velitas, profe, no se vaya a poner intenso. Profe, me imagino que eso del examen oral no es en serio, ¿cierto? Vamos a tener 3 días seguidos, inclusive el festivo, todo el día. Que si le mandan la velita prendida en nombre del profesor, entonces son menos preguntas. Oiga, se me perdió ese grupo. Vamos a prender 12 velitas a nombre del profe. ¿Qué pasó con este grupo? Profe, eso es que tenemos... Mandarle más bien la tilla. Ya sé qué es lo que pasa. Cristian Camilo Beltrán, ¿sí o no? Sí, señor. Samuel Escobar Rojas. Perfecto, profe. Así me pude... Claro. El problema es que Samuel y sus secuaces me aparecen es en el otro curso. Uy, ¿cómo así, profe? Porque acá me ponen 3A, no 3C. Escríbame, Samuel, al teléfono. Muchachos, Dios los bendiga. Nos vemos el día lunes. De hecho, con Zul voy a molestarlo para mandarles el listado. ¿Listo? Dios los bendiga, doctores. Gracias, profe. Zul, te recomiendo, por favor, las listas que tú tengas de los muchachos. Por favor, para que comparemos, que nadie se me quede por fuera. ¿Vale? Vale, doctor. Dios los bendiga y recapaciten. Profe, ¿y el parcial va a entrar todito? Es oral, está largo y entra todo. Dios los bendiga. Chao, chao.
Acceso carnal violento. Entra todo. Un acoso. Entra todo.